Bienvenidos a un nuevo episodio de Arenas y Estrellas con Isaac Grande. Comenzamos. ¿Qué tienes en tus manos? Es mucho más fácil darnos cuenta de lo que nos hace falta o lo que no tenemos a nuestro alcance. Pero hoy te invito a descubrir eso que ves como poco, pero que te pertenece, ya que lo mínimo puede ser prosperado, multiplicado y potenciado. El libro de Mateo, capítulo 14, versículo 13, nos relata la historia de cómo miles de personas fueron alimentadas por el milagro de Jesús al multiplicar 5 panes y 2 peces. Con 2 peces y 5 panecillos que estaban en las manos de un niño, Dios alimentó y sobró canastos. Así que no te enfoques en lo que no tienes, sino céntrate en lo que sí tienes. Bienvenidos nuevamente en este día. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en su programa Arenas y Estrellas. Bienvenidos nuevamente. Espero que sea de mucha bendición ese tema que traemos el día de hoy. Bueno, bienvenida nuevamente a un tema que va a edificar mucho nuestras vidas. Y yo tengo una pregunta antes de iniciar. ¿Algún pescador con experiencia no podrá nadar? ¿Tiene que? Debería de, ¿verdad? O debería de. Porque qué interesante que usted como pescador, que su terreno es el agua, no sepa estar preparado para nadar. Así que quiero dejar con esa inquietud, ¿verdad? Sería bueno ver si alguien dice, mira, yo soy pescador y no sé nadar. Me gustaría saber si existe eso, ¿verdad? Bueno, yo creo que es un día muy especial y muy agradecidos con Dios por un día más. ¿Cómo lo ve? Claro que sí. Es un día de mucho aprender cada día más y que podamos estar cada día poder reflexionar en nuestras vidas y ser cada día mejor. Qué bueno. Ahorita que estamos y este episodio sale en el mes aún del tiempo de acción de gracias, ¿verdad? Estamos muy agradecidos por todo. Así es. En todo hay que dar gracias, dice la palabra, y le damos gracias al Señor por lo que hemos recibido, por lo que no hemos recibido y por lo que en su momento pues llegará, ¿verdad? Así que gracias a usted por también estar con nosotros, porque usted es parte de esa respuesta de lo que Dios ha prometido en nuestras vidas. Así que Dios me lo bendiga. Bueno, este día quiero hablar acerca de Mateo 14, 23 al 33, el libro de Mateo capítulo 14, versículo del 23 al 33. Y el tema que quiero desarrollar se llama Caminando sobre las aguas. ¿Cómo le suena ese tema a usted de caminar sobre las aguas, verdad? Algo totalmente sin razón, sin poder literalmente hacerlo, porque ¿quién va a caminar sobre las aguas? Bueno, prácticamente nos enseña, ¿verdad? Solo fue Jesús y aparte de otro más, pero no sé, como que no se puede decir imposible, pero sí es algo como que muy atrevido la palabra, ¿verdad? Sobre las aguas. Estamos hundidos siempre. Sí, qué interesante porque el relato, la historia que vamos a desarrollar se centra en una historia o relatar un hecho que literalmente aconteció. Claramente no nos está invitando o no es la idea de que nosotros lo tomemos de manera literalmente que es aplicable, aunque, como dijo usted, para Dios no es imposible y parece que escuché por ahí testimonio de algunas personas que en los momentos críticos Dios también ha hecho milagros, así que no es imposible. Pero en esa historia habla acerca de Jesús y los discípulos, ¿verdad? Aconteció que dice que Él les dice, vayan, súbanse en la barca y adelántense. En el camino yo me les agrego, ¿verdad? Entonces, hasta ahí todo bien, todo tranquilo y es interesante, ¿verdad? Sí, claro. Eso viene de la palabra que inicié al principio, que dice
que Jesús había hecho un milagro de multiplicación de 5 panes y 2 peces y que alimentó a más de 5,000 personas o 5,000 hombres, sin contar niños ni mujeres. Entonces, y sobraron canastas llenas de peces y de panes. Qué increíble, ¿verdad? Sí. Qué increíble y qué impresionante cómo Jesús siempre nos enseña cosas hermosas. Y una de las cosas que ahí se centra es el hecho de cuando Jesús toma los panes, toma los peces y le dice al Padre, Padre, gracias. Qué interesante, porque Jesús inicia diciéndole, Padre, gracias por estos peces, por estos panes. No se quejó, ¿verdad? Y aunque Jesús pudo haber hecho, vamos a ver, Jesús pudo haber hecho un milagro que aparecieran mesas, sillas, platos, cenas. O sea, Jesús pudo haber hecho algo totalmente fuera de ¿verdad? Sí, es cierto. Pero a veces no estamos preparados para ver esa grandeza. Entonces él busca, yo le llamo esas excusas como para no dejarnos tan anonadados e impactados. Entonces él dice, bueno, ¿qué tienen por ahí? Y resulta que todos andaban, y como a veces nos pasa a nosotros, a todo mundo, ¿verdad? Y no andamos nada. Sí, y entonces dicen, por aquí apareció por ahí un niño con 5 pancillos y 2 peces. Y me llama la atención y es lindo porque este niño, imagínense qué pudo haber pasado en la vida de este niño después de ver que él fue el causante de ver tal milagro. O sea, todos hablamos del milagro que sucedió y es impresionante y Jesús hizo algo impresionante. Pero ¿qué habrá pasado con este chiquito? O sea, este niño decir, vea, yo le voy a decir que ese hombre se convirtió en un hombre de fe que logró lo imposible, porque ser usted el instrumento del testimonio de decir, no, es que Dios con 2 panes y con 5 panes y 2 peces que yo andaba, hizo algo. Vamos a ver, hay gente que te dice, qué mentira, porque no lo vieron. Pero si usted lo vio, usted dice, no, es que yo no les estoy diciendo algo que me contaron, estoy diciéndoles lo que yo viví. Si ustedes no lo creen, es cosa de ustedes, pero yo lo vi. ¿Qué cree que lo pudo haber hecho a este niño? Aumentar su fe, sentirse, y hasta el día de hoy seguimos hablando de ese niño, ¿verdad? O sea, claro. Imagínate, qué impresionante. Entonces es interesante porque Jesús, después viene el relato, ¿verdad? ¿Se acuerda? De que él se quedó orando y los muchachos o los discípulos van en el mar, ¿verdad? Entonces es impresionante, ¿verdad? Claro. Dice que, si usted recuerda que en un determinado momento las olas se levantan contra la tempestad y las olas se levantan con gran ímpetu contra la barca de los discípulos. Y es impresionante porque ya solo eso es complicado, estar en medio de la mar y tener que enfrentarte a las olas y a los vientos impetuosos. Imagínese qué escena, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cómo se lo imagina usted? No me lo quiero imaginar, pero debe ser demasiado miedo, fuerte. Y yo creo que ahí comenzamos, dijo uno, a ponerse a cuentas, porque ¿quién va a poder calmar la furia o las grandes olas, todo lo que hace en sí el mar, ¿verdad? O sea, sería algo como, bueno, ok, aquí me despido. Y yo creo que del miedo y todo se le olvida a uno también nadar, ¿verdad? Claro. Dice el verso 24, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero la 4ª vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. O sea, Jesús comenzó a caminar sobre las aguas. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron. O sea, no solo tuvieron miedo, se turbaron. O sea, tener miedo es una cosa que usted todavía maneja. Turbar su corazón es simplemente quedar en un estado de shock. O sea, quedar como no saber ni qué pensar, dijo usted. Se queda uno congelado. Y ellos dijeron, un fantasma. O
Ellos pensaron que un Sí. fantasma los estaba visitando y gritaron de miedo. Oiga, qué interesante. A todos le pasaría lo mismo. O sea, Usted no, sabe, no, en lo más... nosotros consideramos que los discípulos fueron la salsa para nosotros y cuando nos Y vemos no. somos igualitos, ¿verdad? Que la primera ola que vemos nos Ya asustamos y tenemos exacto. miedo. Ya ellos gritaron del miedo. No solo tenían la autoridad para que en el nombre de Jesús echaran fuera todo aquello y no, No pudieron. tuvieron miedo. Pero bien, dice, enseguida Jesús habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Vean qué interesante. A mí me llama la atención que Jesús les dice, tened ánimo. O sea, hey, no se desesperen, no se preocupen, todo está bien. Y uno, ok. Y la forma como él se representa es interesante porque él dice, soy yo. No les dice, soy Jesús. Hey, si soy Jesús, mira, aquí está Jesús, soy el Mesías. No, él les dice, soy yo. Y para mí hubiera terminado en lo mismo, ¿no? Porque soy yo, sí, pero ¿yo quién? O sea, Sí. pero Sí, ahí ese soy yo mucho. habla de que Dios en el Antiguo Testamento, él siempre le dijo a Moisés y dijo Moisés, ¿y quién le digo al faraón que me envía? Dígale que te envía el que yo soy el que soy. El yo soy, el gran yo soy. Y Jesús dice, yo soy. Ujú. Qué interesante. Y dice, no temáis. Entonces, aquí venimos con un personaje que para mí es de los que refleja y empatiza con cada uno de nosotros. con cada uno de nosotros, ¿verdad? Con cada uno de nosotros. Un famoso muchacho llamado Simón, ¿verdad? Pero conocido mayormente como el apóstol Pedro. Pedro. Sí era un Isaac, mezclado con Lince y demás. y sumado con don David que nos acompaña aquí en el estudio, ¿verdad? O sea, Pedrito tenía las de él y las ajenas, ¿verdad? Y Pedrito entonces viene y dice, entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Impresionante, porque Pedro es el primero que conoce la voz de Jesús. Qué impresionante. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Así es. Pedro conocía la voz del maestro. Y cuando él le dice, soy yo, no necesito decirle, soy Jesús, no, soy yo. Él dice, Señor, si eres tú, pero aún así lo pone en duda. Sí. Si eres tú, envía que vaya a ti caminando sobre las aguas. Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, qué interesante en la historia. Escúcheme usted que me está viendo ahí. Qué interesante que toda historia que lleva un pero, el pero transforma todo. Para bien o para mal. Sí, es cierto. Usted va a decir, mire Lindsay, qué mujer más aquí, qué mujer con más virtudes, qué mujer más... Y de pronto digo, pero ya usted se preparó, ¿verdad? Sí. Porque ahí viene todo. La contraparte. No, es quizá qué buena persona, que aquí, que allá, pero estamos fritos. El pero destruye o el pero edifica, ¿verdad? Exacto. Pero en este caso, entonces dice que Simón Pedro, o sea, Pedro, viendo el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a ¿qué? A dudar. A hundirse, Bueno, sí. ¿verdad? Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Que ve ese análisis, de ese relato, ¿verdad? Qué bonito el milagro. Sí, claro. Pero también nos dar esa confrontación a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque conocemos a Jesús, conocemos la voz de Dios. Y qué mal cuando llegue esa duda, ¿verdad? Como el pero, si no, ¿verdad? Porque hasta ahí, ve que a pesar de todo, la decisión que tomamos hace referencia, yo lo veo así como una referencia de que Pedro se hundió porque dudó. Muchos de nosotros dudamos, pero aún así el Señor dice, venga,
te doy la mano, Isaac. Porque entonces a veces nosotros, bueno, yo digo, ¿por qué tenemos que dudar de la fe o lo que Dios quiere hacer para nosotros? Pero lamentablemente ese pero siempre va a existir en nuestras vidas, ¿verdad? No se puede quitar. Es interesante cómo condicionamos nuestra mente al pero. Exacto. De hecho, un día estaba escuchando, a mí me gusta mucho, porque nosotros también nos desenvolvemos en el tema del área de la finanza, de los negocios. Y a mí me gusta escuchar mucho enseñanza, ¿verdad? Porque uno todos los días aprende algo nuevo en respecto a los negocios, a la finanza. Y decía cómo el discurso y la posición del pero puede animarte o puedes animarte. Por ejemplo, él decía, mira, Lynn, usted va a ser exitosa, va a lograr muchas cosas lindas, va a obtener esto, pero usted tiene que levantarse de madrugada, usted tiene que pagar un precio muy alto, como que usted dice, qué bonito todo lo que me dijeron, pero suena muy fuerte el pero después. Ahora le voy a decir al contrario. Lindsay, vea, hay que esforzarse, hay que poner el cuero al agua, como dicen por ahí, ¿verdad? Hay que trabajar duro, hay que esforzarse, pero vas a lograr tener éxito, vas a lograr salir de la situación que estás, vas a poder bendecir a mucha gente. ¿Cómo sonó el pero? Diferente. Sonó un pero diferente, ¿verdad? Un pero que te Donde sí condiciona a donde lo puedes lograr. Exactamente, se motiva para poder lograrlo. Qué pero interesante. lastimosamente usamos el pero para ver la carga más pesada de lo que uno puede lograr a llegar a ser. Imagínenselo así. Adán y Eva pudieron pensar, ellos pensaron, mejor dicho, tenemos todos los árboles y todas las cosas para comer, pero se nos prohibió comer del árbol del bien y del mal. ¿Y a qué los llevó eso? A no importarles lo que tenían, sino desear enfocar eso. Lo que no debían. Okay. ¿Me explico? Exacto. Si ellos hubieran pensado al revés, tenemos reservado comer de ese árbol, pero tenemos todos los árboles, las plantas, las semillas para comer. ¿Cómo suena? Mejor. Suena mejor. Y la pregunta es, ¿algo cambió? No cambió nada. Solo cambió la forma de cómo lo condicionamos en nuestra mente. Exactamente. Y así pasa siempre, ¿verdad? Es como lo que dicen siempre. Es que uno siempre escoge lo que le dicen a uno que no. Muchas personas dicen, no, es que ahora en día he escuchado que cuando usted va, usted no le tiene que empezar a decir al niño el no. Porque cuando usted le dice el no, es el más rápido, lo va a ir a hacer. Entonces, no es decir no, sino es simplemente decirle de una forma diferente, pero no repetir el no. Y lastimosamente para nosotros el no es como el desafío. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no? Y aunque le den la explicación, siempre vamos a desafiar eso. Sí, totalmente de acuerdo. Cuando vemos en el relato de que Jesús le dice ven y Pedro comienza a caminar, todo está bien. Sí. ¿Verdad? Según el relato nos dice, Pedro iba caminando bien. Sí, claro. Y yo me imagino que se quedó y ¡wow! ¡Qué impresionante! Y todo mundo y aquellos viéndolos también. Y era impresionante. Sí, claro. Pero exacto. De pronto Pedro comienza a ver y dice, ¿cómo es posible? Primero, un momento. ¿En qué momento yo estoy caminando sobre las aguas? ¿Dónde está la ley de la gravedad? Exacto. ¿Por qué no me hundo? ¿Dónde está la ley de la química que una masa más pesada en líquido que es denso tiene que hundirse? Comienza a ver el viento. Exacto. Comienza a sentir el miedo, comienza a tener temor y comenzó a desenfocarse de lo que Jesús había dicho a lo que las circunstancias le estaban hablando. Pregunta, ¿por qué les digo que Pedro me identifico y me siento? Porque todos en un momento de nuestra vida somos como Pedro, todos. Exacto. Que Dios nos está mostrando, pero vamos en el camino y aún así vamos dudando, vamos viendo lo que no deberíamos de ver. A la mujer de Lot se le dijo, no vuelvan a ver atrás. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Volver a ver atrás. Volver a ver atrás. Exacto. Por eso le digo,
todo lo que le dice a uno, todo lo que nos diga a uno humanamente, no lo hagas, uno dice, porque, ¿por qué? Al principio. Y si lo hago, ahí quedaste. O sea, no lo hagas. No, totalmente. Pero siempre tenemos ese desafío, ¿verdad? ¿Y por qué no lo voy a hacer? Solo porque, como nuestros papás, vea, mire, tal cosa, no haga. Mire, yo ya pasé por ahí, no haga. Y uno, ¿y por qué? ¿Acaso que yo soy usted? Yo tengo que experimentar. ¡Ey, tómela! Sí, correcto. De hecho, inicié la conversación haciendo la siguiente pregunta. ¿Habrá algún pescador experimentado que no sepa nadar? ¿Y por qué ahora quiero darle la respuesta? Cuando Jesús llama a Pedro, ¿a qué se dedicaba Pedro? Pescador. Era pescador. Uh-huh. Jesús le dice, deja las redes, sígueme, te haré pescador de hombres. Ajá. Era pescador. Sí, era pescador. Resulta que cuando comienza a hundirse, Señor, sálvame, le grita. Sí. No era solamente que tenía que nadar y ya. Exactamente. Entre comillas. Sí, sí. No era eso. ¿Por qué él está angustiado diciéndole, Señor, sálvame? Si solo pudiera haber ayudado con el flotar, con la experiencia que tenía. Aquí es donde le quiero decir. Esto refleja que muchas pruebas y desafíos en nuestra vida no se van a conquistar en nuestra experiencia, no se van a lograr en nuestra fuerza o en nuestro conocimiento, sino que con la fe, seguridad y protección que Dios trae a nuestra vida. Porque Pedro sabía nadar, pero en ese momento exacto su habilidad no le servía. Uh-huh. Su conocimiento no le servía. Claro. Infructuoso. Tanto así que pide, Señor, ayúdame. Sí, exacto. Entonces, escúcheme, Pedrito, escúcheme. Yo sé que usted es muy apto, muy inteligente, muy sabio, pero no crea que vamos a omitir de necesitar a Dios en nuestra vida. Así es. Porque hay pruebas que solamente de su lado y por su gracia y su favor las vamos a poder superar. Y si no, vamos a estar gritando como Pedrito, ahogándonos en un vaso de agua. Exacto. En un vaso de agua nos vamos a ahogar. Sí. Entonces, es interesante entender cómo Dios tiene eso preparado, esa seguridad, esa fe desarrollada en ti, de estar en medio de las circunstancias y buscar su ayuda, buscar su favor, clamar a Él y Él nos va a responder. Sí, exacto. ¿Cómo lo ves? No, pues sí, es cierto. Muchas veces nosotros, como decía usted, en el camino, así como lo que iba haciendo Pedro, iba de camino y enfocado en Jesús. Pero muchas veces nosotros comenzamos a entrar la duda y decimos, mejor hago esta opción, se desvía del camino. Y ya cuando literalmente estamos ya que no podemos, Señor, ayúdanos. En donde deberíamos de primero decir, ok, Señor, aquí voy, tengo esta situación, deme opciones o se la presento, guíame o algo, ¿verdad? Pero no, siempre es, no, primero lo voy a hacer yo porque yo tengo la habilidad de hacer tal cosa. Claro. Y luego de último, ya como por última opción, ya porque ya no puedo hacer más, ya sí voy a recorrer a pedirle ayuda a Jesús. Claro, de hecho, muchos de nosotros y de los que nos escuchan y nos ven, muchas veces comenzamos una relación con Cristo muy linda. Uh-huh. Venimos a la iglesia, tenemos una experiencia con Cristo, servimos, amamos el ministerio, nos desarrollamos, pero vamos caminando muy bien. Pero de pronto comenzamos a ver los vientos, comenzamos a poner la vista en el hombre, comenzamos a poner la vista en las circunstancias, comenzamos a poner la vista en lo que me gusta y lo que no me gusta, comenzamos a guiarnos por cosas temporales, ¿verdad? Por cosas paralelas, o sea, cosas periféricas que no van a aportar nada a tu crecimiento, y nos enfocamos tanto en eso que ¿qué pasa? Terminamos ahogándonos, abandonando el ministerio, rechazando muchas veces la gente. ¿Por qué? Porque muchas veces terminamos dolidos y traicionados por lo que hizo el hombre y no por lo que Jesús me llamó a hacer. Sí, entonces, Pedro, como les digo, para mí Pedro es el máxime
que me identifica por todo lo que en la vida de Pedro se hizo, ¿verdad? Sí, claro. En su momento tendremos el segmento de hablar directamente de un análisis de la vida de él y de cómo nos enseña a nosotros hoy en día, pero es importante y es interesante saber que si Dios hizo caminar a Pedro entre las aguas, sobre las aguas, perdón, en medio de aquella tormenta, en medio de las olas impetuosas, así Dios también hoy, de una manera metafórica, de una manera, pues, ilustrada en nuestra vida cotidiana, Dios Así puede es. hacer milagros en nosotros. Así es. ¿Verdad? Sí, es cierto. Igual, podemos ver en todo momento, lo que fue, ¿verdad? A pesar de todo eso, ¿cómo es? Un gran milagro hacia los discípulos y los hombres que estaban también en la barca, ¿verdad? Porque no solo los discípulos, había mucha gente en donde podía ver ese milagro de lo que había hecho Jesús sobre ellos. Claro. Y poder creer, ¿verdad? Muchas veces nosotros vemos testimonios y lo que Dios hace en otras personas y a veces decimos, no es el tiempo porque somos, ¿verdad? En nuestra habilidad somos los que decimos, no es el tiempo, sí es el tiempo para poder seguir a Jesús o recibir a Jesús en nuestro corazón. No es el tiempo, es que usted verdaderamente, ¿verdad? Tenga esa convicción de hacerlo. Igualmente, en las desviaciones, como decía, vemos al hombre y perdemos verdaderamente el enfoque de lo que Jesús ha llamado a nuestras vidas, ¿verdad? Porque nos dañamos, pensamos que todo va a ser porque hay que vivir todos, ¿no? O sea, todos tenemos algo que flaqueamos en nuestras vidas y Jesús lo que quiere es que vengamos a Él para poder no ser perfectos, pero sí por lo menos saber cómo somos y quiénes somos. Sí, de hecho, un día de eso me llamó la atención y me dio cierta forma gracia lo que escuché, porque estaba escuchando ahí un hombre que, de esas personas que se dedican a buscar desvalorar o quitarle el énfasis de lo que la palabra sí nos enseña, ¿verdad? A querer desvirtualizar el contexto. Y él decía, no, es que ¿sabes qué es lo que pasó? Las tres posibles formas de cómo Jesús caminó sobre las aguas. Una es que una manada de peces o sea, como que, según él ponía, que los peces se habían agrupado y Jesús cuando caminaba sobre los peces. Y entonces a mí me pareció y dije, bueno, está bien, perfecto. Otro dice, no, es que lo que pasa es que había arena y en la arena, Jesús en las aguas, en la arena, iba caminando sobre la arena y que no sé qué. Otro dice, no, es que Jesús, porque estábamos enfocándose cómo se había realizado el milagro, ¿verdad? Entonces viene y otro dice, no, es que Jesús, hizo que cuando él caminaba, el agua, él emanaba frío y el agua se hacía hielo como algo duro. Y entonces Jesús podía caminar. Y yo escuchando eso, yo decía, qué interesante cómo el enemigo desvía la atención de la gente. El énfasis del relato no tiene que ver con cómo Jesús lo hizo. Hay millones de respuestas que podríamos dar de cómo se puede lograr. ¿Me explico? Sí, claro. Pero entonces la gente se ve en el enfoque de por qué sucedió el milagro en ese momento para que hoy no se pueda hacer. Porque tuvo que haberse juntado las circunstancias y porque le quitan el valor al milagro. Sí, claro. Porque usted le dicen, no, los milagros se dieron en el tiempo de Jesús, ya hoy no. Te prohíbo que sueñes con un milagro. Y le estoy hablando de una persona que se supone que estaba estudiando la palabra. Y yo dije, ¿cómo va a estar estudiando eso? Si el enfoque no es ese, el enfoque es que entendamos que Dios en medio de la adversidad, Él está con nosotros, que Él nos va a ayudar. El enfoque no es... ¿Me explico? Sí, el enfoque es que si Dios lo hizo con Pedro, lo puede hacer conmigo. Que así, si a Pedro se equivocó, yo me puedo equivocar. Exacto. Que se puede equivocar el hermano que está al lado mío. Sí. ¿Me explico? Entonces, no se trata de buscar las formas ni las soluciones porque existen demasiadas. Si Jesús es el creador, Él creó la materia, el tiempo, el espacio. Jesús podía hacer demasiadas cosas como para ponerse en pequeñeces de si los átomos, si la arena, si los peces. Aún así, si hubiera sido desde esa forma, también era un milagro.
Sí, claro. También era un milagro que los peces se juntaran y obedecieran. Y yo me quedé como que, ay, Dios mío. O sea, todavía sería Sí, más sí. grande todavía Sí, el aún milagro, más, sí, ¿verdad? claro. Entonces, muchas veces nosotros le queremos restar credibilidad, le queremos quitar el énfasis y más bien nos damos cuenta que más bien estamos haciendo más grande lo Lo que que, se lo que queremos. Jesús pues logró y hizo en Y esas sí, hazañas, claro, ¿verdad? claramente. No, y así pasa en todo lado, ¿verdad? Porque pues, todo lo tomamos como literalmente, todo lo queremos ver como bueno, no desafiante, sino como lógicamente, literalmente y teóricamente lo que dice la palabra, tenemos que ver cómo se hizo, cómo llegó. Y como decía usted la pregunta del principio, un pescador tiene, o sea, tiene que saber nadar, o sea, sí o no. Y hay muchas veces tal vez que uno por la lógica de uno dice, sí, si es pescado, pues sí. Pero vamos tal vez a encontrar en el camino que hay algunos que no, pero tienen su estrategia para poder salir si le pasara alguna cosa, ¿verdad? Van preparados para poder enfrentar las olas y los vientos en ese aspecto. ¿Cuántos de nosotros en nuestros procesos no podemos, digámosle, en lo que estemos enfrentando, no podemos, decimos, por mi habilidad yo sé que si pasa esto, me salgo con esto, pero le sale peor y después uno dice, no, pero por lo mismo, ¿verdad? A veces, entonces yo digo que sí, a veces nos desenfocamos mucho en lo que es literalmente unas cosas y verdaderamente no vemos lo que realmente sirvió de bendición a nosotros. Tal vez el Señor en un negocio o algo, que uno tal vez o un trabajo o lo que sea, fue el mejor que vamos a tener y nosotros emocionados y todos, y de pronto otros dicen no. Entonces ya uno dice, pero ¿por qué, Señor? Si es... Y no nos estamos dando cuenta que tal vez ese se quitó y viene uno mucho más, con muchas más opciones mejores para nuestras vidas, ¿verdad? Porque a veces solo nos enfocamos en el momento, en lo que viene, en lo que está, y a veces se quitó y ahora no nos van a dar el chance, no me van a dar ese trabajo porque yo quería ese, porque iba a ganar bien, porque iba a tener esa comodidad, y al final se está quitando porque no era ese sitio donde estaba, sino algo mejor. Claro, claro, totalmente de acuerdo. De hecho, en el enfoque de esta persona que decía que cómo se había hecho, me llamó la atención porque me recordó cuando Jesús sanó un paralítico. Y cuando el paralítico llega a la sinagoga, cuando llega al templo en un día sábado, un día de reposo, y los sacerdotes que lo conocían porque lo habían visto durante casi 40 años de su vida postrado en el estanque, siendo paralítico, le preguntan, ¿pero qué es esto? ¿Cómo? Y él les dice, bueno, llegó un hombre llamado Jesús y me dijo, levántate, toma tu lecho y eres sano. Y aquí estoy siendo sano. Y ellos, me llama la atención, que se enojan diciendo, pero en día sábado, ¿por qué? Y no solo fue eso, hubieron muchos casos donde los sacerdotes juzgaban a Jesús por hacer un milagro en sábado y no le daban el énfasis de lo que era el milagro para la persona. Exacto. Personas que estuvieron esclavizadas durante años de enfermedades, de situaciones, de espíritus, Jesús las sanaba porque se las encontró un sábado y ellos estaban en contra y eso era diabólico según ellos porque lo hizo en un día de reposo. Entonces Jesús les dijo, nunca entendieron que no se trataba del día de reposo o no de reposo, sino se trataba de que la salvación llegó a la vida de la persona. Entonces, para unas personas no es el hecho que se dé, sino el que se dé conforme a como yo creo que se dé. Porque si no se da así, entonces no está dentro de mi control. Porque todo tiene que estar bajo mi control y así no es. Yo quiero cerrar este tema con el siguiente pensamiento, relato. Cuando Jesús te llama, no temas salir de la barca. Más bien, teme quedar en la barca, ya que ésta te separa de lo grandioso que puedes experimentar y lograr en tu vida. Muchas veces nosotros, como decía mi esposa, nos aferramos a quedarnos en la barca, ¿verdad? Así es. Porque es nuestra zona segura. Y confort. Y el confort. Pero eso es lo que nos limita de ir a Jesús, de lograr lo extraordinario, de salir de una vida ordinaria. De todos aquellos que iban en la barca, uno se animó a experimentar lo extraordinario y los demás se quedaron en su barca de la forma segura, entre comillas, que ellos creían.
Exacto. ¿verdad? Sí, ha sido un tema muy maravilloso y muy importante para nuestras vidas, ¿verdad? Así que no te quedes ahí, salga de esa barca y siga adelante, siga creyendo, siga con fe en Dios y verás que todo lo que Dios ha dicho para tu vida va a acontecer en el tiempo de Él, no en el tiempo de nosotros, así que no mengue su fe ni nada de eso, sino sigamos adelante. Así que Sí, los invito a que no se dejen limitar por el que dirán, por el que pensarán o por el ya lo he intentado y no ha funcionado. Yo creo que estamos llamados a desafiar la química, la física, la matemática. Jesús hizo esas leyes, Dios hizo esas leyes en la creación para ocasionar un orden, no para limitar el poder en esta creación. Así que los bendigo y que el Señor abra puertas donde no las hay, que les permita caminar sobre las aguas. así Porque es. nuestro salvavidas no solo nos salva, sino que camina sobre las aguas. Bendiciones. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un nuevo episodio.